Muy bien, vamos a empezar con esta unidad número 2 y tratemos de definir qué es el hombre. Recuerden que es fundamental este punto para poder ver cuál es el fundamento justamente de la sociedad política. Entonces tenemos la pregunta: ¿qué es el hombre? Acá vamos a seguir, como habíamos dicho, la perspectiva clásica a los lineamientos básicos de Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Muy bien. ¿Qué es el hombre? Bueno, principalmente tenemos que decir un par de cosas. Primero, decimos que el hombre es un algo, es un existente, ¿no? El hombre es un existente. Un existente. Una cosa que existe. Pero acá tenemos una dificultad, porque el hombre en sí mismo no existe. El que existe es justamente el individuo. El individuo. O sea, Juan, María, Pedro, bueno, etc. Pero estos individuos, Juan, María, Pedro, cualquiera de nosotros, tienen algo en común entre ellos. Tienen algo en común. Este algo en común es que justamente son Juan, María y Pedro, existen. O sea que aquello que existe, aquello que es real, tiene ser. Tienen ser. Porque aquello que no es real, no existe. En este caso, al tener ser, estamos justamente señalando su existencia. Pero el ser de Juan, de María y de Pedro no es el mismo ser que tiene un perro, que tiene un átomo, que tiene justamente un árbol, etc. Tienen un modo de ser que es distinto a los que mencionamos recién. Ese modo de ser de Juan, María y Pedro, que si bien cada uno de ellos es único y irrepetible, también tienen algo en común entre ellos que se distingue de los otros seres. Tienen un modo de ser distinto. Y eso se lo llama justamente la esencia o naturaleza. Entonces decimos que Juan, Pedro y María, entonces también aparte de que tienen un modo de ser, tienen una esencia. Tienen una esencia o naturaleza se lo llama. O naturaleza. Fíjense que entonces el existente va a tener ser, que lo hace existir, y una esencia o naturaleza. ¿Qué sería esto de esencia o naturaleza? Es aquello que hace que una cosa sea lo que es. Lo que es. Es decir, lo que es. Lo que hace que sea hombre, lo que hace que sea perro, lo que hace que sea gato, átomo, etc. Muy bien. ¿Cuál sería la esencia o naturaleza de Juan, María y Pedro? Bueno, por supuesto que es la esencia humana. Tienen naturaleza humana. Ahora bien, cuando hablamos de esencia o naturaleza humana, justamente esto implica responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nos preguntamos ¿qué es el hombre? Nos estamos preguntando entonces por la esencia o naturaleza de este ser. O naturaleza. O sea, ¿qué es el hombre? Es preguntarse por la esencia o naturaleza del hombre, justamente. Bien, y vamos a agregar una cuestión más. Aristóteles que va a decir, bueno, muy bien, el hombre es un algo. Ese algo es un existente, es un ente. Dice, ente, la palabra ente, es un término muy utilizado en filosofía, significa aquello que es, que está existiendo. Aquello que es. Por eso decimos que Juan es un ente, Roberto es un ente, un perro es un ente, un átomo es un ente. Recuerden que este ente, entonces, va a estar compuesto de un ser que lo hace existir
y aparte una esencia o naturaleza. Recuerden que la esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es, esencia gato, esencia perro, esencia hombre, y ser es aquello que hace que exista. Bien, entonces decimos que los entes, entonces las cosas que existen, dice Aristóteles y también Santo Tomás, tenemos dos grandes grupos de existentes. A ver dónde vamos a ubicar al hombre. ¿Qué quiere decir esto? De todos los entes que existen en la realidad, de todas las cosas que existen en la realidad, vamos a encontrar como dos géneros o dos grupos de estos entes. Por un lado, los entes vivos y por otro lado los entes no vivos, o sea, los inertes. Bien, los entes vivos, dice Aristóteles, obviamente que tienen vida, dice, tienen algo, tienen un principio que los hace tener vida, que los entes inertes no tienen. Este principio que hace que un ente tenga vida, en sentido filosófico, y no importa ahora estos temas, en sexto año lo vamos a ver en profundidad, este principio va a ser el alma. Así dice Aristóteles, alma. Por esto estos seres son animados. Animados, o sea que de anima en latín, que significa justamente alma. Los inertes, acá tenemos por ejemplo el reino mineral, etc. Por ejemplo, no sé, el cobre, el sodio, podemos nombrar también esos elementos, por ejemplo, elementos gaseosos como el oxígeno, el hidrógeno. Bien, seres que no tienen vida. ¿Dónde ubicamos al hombre? Bueno, por supuesto que el hombre lo encontramos en este género, que es un ser vivo, y por lo tanto tiene alma. Bien, pero sin embargo, dice Aristóteles y Santo Tomás, que estos seres vivos encontramos tres grandes grados de seres vivos. Tres grandes grados. Tenemos por un lado, y el más bajo de estos 3 grados, es la vida vegetativa. Vida vegetativa. Y acá tenemos justamente a las plantas, por nombrar algunos. Plantas. Fíjense que para Aristóteles las plantas son seres vivos, tienen vida, por lo tanto también gozan de alma. Estas van a tener un alma vegetativa, va a decir Aristóteles. Pero la vida, dice, la vida, para que algo tenga vida, tiene que tener ciertas funciones básicas. Que estas funciones que va a tener el ser vivo, y en particular las plantas, van a ser 3 principales. Hay más, pero vamos a nombrar las 3 principales. La nutrición, el crecimiento y la reproducción. Ahora, para que se generen estas funciones, se van entonces a necesitar lo que se llaman facultades o potencias, que van a ser ciertos instrumentos que va a tener el ser vivo que le va a permitir generar ciertas funciones. Acá, por ejemplo, tenemos entonces una facultad o potencia nutritiva, de crecimiento y también hablamos de reproductiva. Entonces, estas facultades son instrumentos, por decirlo de un modo, que le va a permitir al ser vivo generar estas funciones vitales, la de nutrición, crecimiento y reproducción. Bien. Ahora bien, después encontramos que hay un grado superior a la vida vegetativa. Y tenemos entonces a la vida, dice Aristóteles, la vida sensitiva. Y acá vamos a encontrar justamente al reino de los animales. Vamos a encontrar a los animales. Acá la vida sensitiva propia del animal va a tener
las funciones vegetativas. ¿Por qué? Porque el animal también se nutre, crece y se reproduce, y por lo tanto tiene facultades o potencias nutritiva y reproductiva. Por lo tanto tiene funciones vegetativas, pero aparte va a tener funciones sensitivas propias del animal. Es decir, le va a agregar perfecciones que el vegetal no tiene. Por eso decimos que es superior a las plantas. Estas funciones sensitivas vamos a tener la posibilidad de tener un conocimiento sensible. Conocimiento sensible, es decir, que los animales tienen un conocimiento, pero de naturaleza sensible, que va a tener justamente, este conocimiento sensible va a tener unas facultades o potencias que le van a permitir este conocimiento sensible. ¿Cuáles son estas potencias? Bien, tenemos los sentidos, tanto externos. ¿Cuáles serían los sentidos externos? Vista, oído, olfato, etc. Pero también tiene sentidos internos, que después lo vamos a ver. Por ejemplo, memoria, imaginación, una facultad que se llama sentido común, estimativa, que vendrá a ser algo semejante como una inteligencia animal, por decirlo de algún modo. Pero aparte, los animales no solamente conocen, sino que desean cosas, apetecen, tienen ciertas tendencias instintivas, tienen afectos, sentimientos, etc. ¿Cómo se llama ese núcleo justamente orgánico que tienen todos los animales? Va a ser justamente lo que se llaman los apetitos sensibles, que después, más adelante, los vamos a ver, si se puede, en el próximo video. Apetitos sensibles. ¿Cuáles son? Van a ser básicamente dos, que no los voy a explicar, solamente los voy a nombrar y después más adelante los vamos a explicar. Estos van a ser el apetito concupiscible, y el otro va a ser el apetito irascible. Insisto, no importa qué es esto, después lo vamos a ver más adelante. Bien, esto por un lado. Y aparte después tenemos en el grupo superior de la jerarquía de los seres vivos, vamos a encontrar la vida racional. La vida racional. Y acá en la vida racional vamos a encontrar justamente al hombre. Al hombre. Bien, en esta vida racional vamos a encontrar en el hombre, entonces, funciones vegetativas. ¿Por qué? Porque el hombre también se nutre, crece y se reproduce y tiene estas potencias nutritivas y reproductivas. También va a tener todo lo que el animal tiene. El hombre tiene sentidos externos, tiene memoria, imaginación, lo que nombramos recién. Tiene estos apetitos concupiscible y el irascible que dijimos que más adelante lo vamos a ver. Por lo tanto, también tiene todas esas funciones y facultades sensitivas. Por lo tanto, el hombre es un verdadero animal. El hombre tenemos acá entonces que el hombre es un animal. ¿Por qué un animal? Porque tiene todo lo que el animal tiene. Todos estos elementos que tiene cualquier animal. Pero le va a agregar las funciones propiamente humanas, que van a ser las funciones, justamente las funciones racionales. Racionales. O sea, son funciones y facultades o potencias propiamente humanas. Y acá vamos a tener dos también. Una de conocimiento. Y acá vamos a tener la potencia que va a producir, o el instrumento, la potencia natural que tiene el hombre, que va a producir este conocimiento racional. Fíjense que no es un conocimiento sensible, sino un conocimiento racional. Después vamos a ver la diferencia. Conocimiento racional, la potencia que la va a producir, que va a producir este conocimiento racional, va a ser la inteligencia. La inteligencia. Y la otra función racional que vamos a encontrar, que va a ser apetitiva, tenemos entonces el apetito, y está gritando mi vecino, el apetito
justamente el apetito racional. Así como el apetito sensible son dos potencias que producen estos apetitos sensibles, concupiscibles y irascibles, a nivel racional el apetito es uno. Y la potencia entonces que va a producir este deseo, pero a nivel racional, les podemos saber bien qué es esto, es la voluntad, que va a tener la característica de ser libre. Y ahí vamos a encontrar los fundamentos justamente del derecho. Entonces, después de ver todo esto, Aristóteles va a definir al hombre de la siguiente manera, y ahora se ve bien claro por qué. El hombre es un animal porque tiene todo lo que el animal tiene, funciones vegetativas, más las funciones sensitivas y todo lo que vimos recién, y lo que diferencia específicamente al hombre del animal, que son las funciones racionales. Por lo tanto, ¿qué es el hombre? El hombre es un animal racional. Entonces, esta es la esencia o naturaleza del hombre. El hombre es un verdadero animal racional. Entonces, respondiendo a esta pregunta que iniciamos al principio, ¿qué es el hombre? Ahora podemos responder que el hombre, la pregunta ¿qué es el hombre? Vamos a poner un poco ahí, se ve un poquito mejor. ¿Qué es el hombre? Y vamos a responder que el hombre, entonces, es un animal racional. Una vez definido, y ya tenemos algunos elementos que estuvimos viendo, damos por terminado esta microclase. Para el próximo video, la próxima clase, vamos a entrarnos a lo estrictamente humano. Bien, cuáles son las facultades del hombre, que algo ya vimos acá. Vamos a definir cada una, explicar el sentido de cada una, qué es lo que busca cada una. Y después más adelante vamos a ver justamente cómo se van a ir relacionando estas facultades con otras y cómo se va perfeccionando el hombre, cómo se va a ir perfeccionando su propia naturaleza, que vamos a tener las virtudes. Y acá con el tema de las virtudes vamos a encontrar justamente que el hombre se perfecciona dentro de un contexto social, dentro de lo que es la sociedad política. Bueno, muy bien. Entonces, hasta acá llegamos por hoy. Mañana veremos otro tema más.